Hola, bueno, pues gracias. En realidad fue muy rico para nosotros ser parte de esta celebración que ustedes han organizado y creo que además es un granito que estemos organizando una celebración uniendo tanto oyentes como otros podcasteros, como la radio pública alrededor de algo muy importante que está surgiendo, que es el podcast. Entonces, genial estar acá. Cuando uno hace un balance sobre la comunidad, se da cuenta que falta comunidad. Y el evento que estamos realizando es precisamente sobre eso, crear una comunidad no solo entre realizadores, entre productoras, sino también entre ustedes, que son los que escuchan la radio tradicional, los que escuchan podcast, consumen contenidos digitales y que todos podamos crear una comunidad para seguir creciendo y a futuro tener otros proyectos que seguro van a ser relevantes en otras ediciones que podamos hacer de esta celebración nosotros como radio pública. Luis Sarmiento hace parte de Acorde Podcast, es el director general, es un hombre que lo conocí, lo distinguí trabajando en radio y se metió en este cuento. Es una agencia de contenidos digitales especializada en crear productos de calidad que conecta con las audiencias. Vienen realizando productos digitales de distinto tipo, pero de hace un tiempo para acá decidieron meterse en el cuento de los podcasts y producir. Luis, buenos días y bienvenido nuevamente a Radio Nacional de Colombia, lugar donde usted también trabajó ya todo el sistema de medios públicos. Fausto, gracias, me siento como en la casa. Daniela, un gusto, felicitaciones por el excelente trabajo que hacen y encantado de estar aquí, poder compartir un poquito de experiencias y ojalá les resulten interesantes en la ruta que están recorriendo cada uno. Un gusto. Bueno, si ustedes en las redes sociales, a través de esa transmisión que estamos teniendo por nuestras cuentas de Facebook, pueden conversar con Podcast a la Carta. Si tienen preguntas, pueden hacerlas y de alguna u otra forma las estaremos compartiendo también con nuestros invitados. Bueno, la charla de hoy, esta segunda charla es ¿cómo vivir del podcast? ¿Se puede vivir de eso? Y para eso quisiera preguntarles a Daniela y a Luis, ¿qué hacían antes de meterse en este cuento y cómo vivían, cómo se ganaban la vida? Empecemos por Daniela. Pues bueno, te cuento, nosotros somos una empresa que la fundamos 4 personas, administradores de empresas, somos súper alejados del mundo de los medios, como que nunca hicimos parte de esto como tal. Básicamente antes de tener un podcast, que en realidad comenzó hace 4 años, nuestra empresa siendo un hobby y una excusa para poder hablar con esos empresarios que queríamos hablar y contar las historias y incluso en Emprendete lo primero que nos cuestionábamos era cómo podemos hacer para que dejemos de decir que todas las empresas que nacen en un garaje van a ser el próximo Google y comencemos a contar que es que del garaje a Google hay demasiadas cosas. Y bueno, comenzó siendo un hobby, entonces en ese momento yo trabajaba en algo súper diferente. Yo viví un tiempo en India, entonces trabajaba abriéndole mercado a una empresa de India en Latinoamérica. Es decir, mi rol era súper comercial. Administradora, hay que decir. Administradora, sí. Y luego pues siempre me ha encantado el mercadeo, entonces como que siempre tuve ideas de chévere trabajar en mercadeo, pero mi rol antes de esto era 100% comercial. Bueno, desde esa parte, Daniela Arias de Naranja Media. Luis. Pues en el mundo del periodismo, hice mucho periodismo, hice casi 16 años de periodismo antes de arrancar mi experiencia en Acorde. En medios viví mucho tiempo por fuera y tuve la oportunidad de ser corresponsal para la BBC de Londres, en Nueva York para la W, RCN, Radio Red de México, ya mi regreso aquí con la Radio Nacional, y tuve la oportunidad también de ser director de un portal ya extinto que es el portal de Terra Colombia, donde acumulé algo de experiencia también en los temas digitales y digamos, cuando ya quise emprender, porque sí tenía ese espíritu emprendedor, digamos, hice la suma y dije, bueno, me apasiona la radio, me apasiona lo digital, radio más digital, en esa ecuación fue podcast hace 5 años y nos fuimos por ahí, un poquito emprendimos esa aventura, pero pues sí, digamos, tenía una trayectoria de medios y un pool hacia la radio y hacia el universo del audio ya previa. ¿De alguna otra forma es salir de esa zona de confort? De hacer periodismo tradicional o estar en Acorde y crear o producir contenidos digitales, pero ¿cómo fue el paso ya para empezar a producir y ver de qué forma la producción de podcast podía ser rentable y cómo fueron esculcando y caminando por esos caminos? De una manera, digamos, muy sencilla, y yo creo que algo que nos podemos llevar hoy de esta reunión, y es que me di cuenta que el podcast permea, digamos, todos los ámbitos de la comunicación, bien sea la comunicación interna
como la comunicación externa, y estoy hablando en términos de empresas y de marcas. Ahí están los universos y creo que nosotros estamos como desarrollándonos en esos universos. Al ver ese espacio y la falta, digamos, de personas o empresas generando este tipo de contenido para las empresas, fue que detecté la oportunidad. Y ahí pues fue que decidimos lanzarnos y bueno, aquí estamos, pero una oportunidad un poco por lo que te digo, detecté que el formato tenía un lugar, ¿no? Era un complemento, no es un fin último, nada, está en el video, hay otros formatos de contenidos por supuesto, pero es un gran complemento y con una gran, digamos, un factor de costo-beneficio, digamos, muy a favor de las empresas, Fausto. Cuando uno dice, Daniela, cómo vivir, piensa en dinero de una vez, inmediatamente, y al pensar en dinero, monetización. Ya de entrada le estás metiendo fórmula matemática, números, suma, reste, cuánto ganamos, cuánto perdemos, pero desde la experiencia ya para que nuestros visitantes, los que están conectados a través de las redes sociales, ¿cómo es esa forma de monetizar y hacer rentable el producto? Hay diferentes formas y lo conversábamos hace un momento. También hay algunas formas que son directas o indirectas, si tiene que ver con que en los productos, con que en los podcasts haya una pauta conversada, de alguna otra forma que se pueda mencionar un producto que sin duda es quien está financiando o está dando el dinero para que ese producto se pueda hacer, pero hay otras formas también para financiar los productos y serlos rentables. ¿Cómo lo manejan ustedes desde Naranja Media? Pues yo puedo contar que nuestra experiencia de los 4 años de empresa, en realidad nosotros duramos 2 años y medio sin salarios, por ende teníamos otras entradas, luego duramos casi que otro medio año con un salario mínimo, literal el salario mínimo, y luego lo que pasó un poco en este camino. Acá voy a compartir la experiencia de nosotros Naranja Media, es muy personal y creo que quizás es diferente a otros podcasts. Nosotros dimos muchas vueltas sobre cómo monetizar, o sea, somos 4 administradores de empresas, por supuesto que teníamos el hecho de cómo podíamos hacer de esto una empresa, pues porque nos apasionaba, entonces cómo podíamos hacer de esto una empresa. Intentamos, incluso tuvimos una conversación súper ajetreada una noche los 4 socios, porque uno de los socios encontró un artículo que decía 17 formas de monetizar un podcast y nosotros acá la sacamos del estadio. Las 17 formas era haga pauta, venda camisetas, venda pocillos y comenzamos a hacer una por una, hacíamos pauta, vendimos camisetas, vendimos pocillos, hicimos cursos, hicimos eventos y sí nos comenzó a dejar dinero, pero el dinero era el dinero necesario para mantener el hobby, no era un dinero ni siquiera para vivir como socios de eso. No se sacaba sueldo todavía. No, esa fue la época de los 2 años y medio iniciales. Entonces luego lo que nosotros comenzamos a preguntarnos un poco fue, al principio de nuestro podcast, pues es Empréndete, es emprendimiento, entonces dijimos, la gente nos decía, ayúdennos haciendo cursos de emprendimiento, y dijimos, bueno, hágale. Hicimos cursos de emprendimiento, hicimos una membresía, o sea, todo esto es para decir, hemos probado muchas cosas. Hicimos una membresía, logramos tener 200 personas inscritas en una plataforma en la que veían cursos de emprendimiento y luego pues pasó la emoción y eso dejó de crecer, o sea, hasta ahí llegó el sueño, dijimos, acá hay un problema serio, 200 personas a $5 tampoco da para tener una empresa. Entonces, dentro de todo ese camino, habíamos ido un par de veces invitados a un evento de Bancolombia de innovación y nos dijeron, oigan, ustedes lo que mejor saben hacer es contar historias. La forma en la que ustedes cuentan historias es increíble y la forma en la que logran que una persona entienda un concepto de emprendimiento, de innovación, es muy interesante. Y pues Bancolombia fue de hecho el que nos dijo, oiga, yo quiero hacer un podcast y lo quiero hacer con ustedes porque quiero hacer un podcast de innovación y pues creo que esa es la mejor forma en la que podríamos aterrizar la innovación. Entonces creo que digamos, hoy ya, ¿qué pasa? Pues Bancolombia fue nuestro primer cliente, eso fue como diríamos, bajar bandera muy pesado, para nosotros fue como la celebración, ese día sacamos, me acuerdo, hasta compramos vino y demás para celebrar porque pues era Bancolombia. Y luego, después de Bancolombia, comenzamos a entender, uno, cuál era el valor que agregaba la metodología que nosotros tenemos a la hora de contar historias, y 2, comenzamos a entender que, como lo dice Luis, esto también es un tema transversal, la comunicación interna y externa, y pues ya de ahí se fueron sumando más empresas que me imagino que ahorita les contaré. Listo, cómo. Vale, pero ahondemos un poco más en ese tema. Listo, llega el cliente, llega la marca Naranja Media.
reconoce que son muy buenos en contar historias. ¿Ya cómo es el proceso de empezar a generar el ingreso al detalle? El ingreso al detalle, bueno, nosotros en realidad nuestra forma de monetizar es, nosotros no tenemos pauta, no, o sea, ustedes escuchan nuestros programas y nunca hay pauta, lo único que hay es una introducción diciendo este show es traído gracias a tal empresa y al final también, como recuerden que esto lo hicimos gracias a Bancolombia o Protección, a la empresa que sea. ¿Cómo se genera el dinero? Nosotros hicimos una negociación en la que les explicamos precisamente cuál es el proceso de producción de un podcast de nosotros. Nosotros somos una empresa de podcast narrativos, entonces eso, pues digamos, como lo decía Camila, tiene un trabajo muy extenso de cómo hago una entrevista o varias fuentes o una sola fuente, cómo hago un libreto, cómo musicalizo, en dónde te estoy entregando el contenido, porque hay que entender, yo creo que lo primero es, todos acá los que estamos en el mundo del podcasting, también cuando nos acercamos a una empresa, estamos cumpliendo una labor de educar a la empresa en qué es podcast, cómo se escucha, por qué esto es bueno. Entonces, nuestra primera labor es, o sea, nosotros no llegamos a decir, y entonces mi precio por episodio son $1,000, sino llegamos a explicar todas las bondades que tiene el podcast, todos los beneficios del formato, que son muchos y son muy únicos, y luego entramos a decir, oiga, este es el proceso que yo hago, y si usted quiere un podcast narrativo, usted paga por episodio. Entonces nosotros hoy nos pagan por episodio y también otro de los aprendizajes es no hicimos series porque creemos que eso es generar un impulso para una audiencia que luego se desconecta, sino preferimos hacer podcast así sea una vez al mes, pero que tengan una periodicidad más a lo largo del tiempo. Entonces pues a la larga eso se traduce en que nos pagan por episodio, ellos eligen cuántos episodios al mes quieren, y pues nos hacen un pago recurrente, lo cual es maravilloso cuando uno tiene una empresa porque uno tiene gastos recurrentes, entonces nos hacen un pago recurrente y pues de ahí ingresa todo el dinero. Luis, no sé si ustedes como Acorde ya tenían por lo menos en el camino una lucecita, porque ya venían produciendo otros contenidos digitales, otros trabajos en el medio. Cuando deciden meterse en la producción de podcast, ¿cómo es ese canal de comunicación? ¿De doble vía vamos a buscar o esperamos que de pronto algún cliente se le dé por preguntar que escuchó la palabra podcast y no sabe qué es eso, o empezamos a construir una comunicación de doble vía para buscar una rentabilidad y primero que la rentabilidad pues empezar a producir de estos contenidos? Pues también, como tú dices, un ejercicio único, digamos, a partir de mi propia experiencia. Año 2014, emprende uno una agencia de comunicación. Y yo les pregunto a ustedes cuántas agencias de comunicación no hay en Bogotá, nada más para citar algunas, hay cientos, quizás miles. Entonces decíamos, ¿cómo nos hacemos diferentes? Y pues yo a través de mi trabajo en medios, digamos, tengo una serie de relaciones, de amigos, gente conocida, digamos, a la que fui y le dije, venga, hagamos podcast. Les voy a dar un ejemplo nada más, una señora que se llama Juanita León, directora de un portal que se llama La Silla Vacía, le dije, Juanita, hagamos podcast. Eso en Colombia no creo, todavía hagamos podcast. Yo te hago el podcast, te lo produzco, a ningún costo, lo editamos, hacemos todo y te lo entrego en distribuido. Y ella, pues, ¿pero a cambio de qué? Yo, a cambio de que tú digas en tus redes, tiene un altísimo capital digital, que estás produciendo podcast con Acorde. Ok, vamos en el podcast 180. Y ese ejercicio lo he repetido con cerca de 65 influenciadores o líderes de opinión. Yo los invito a que vayan a Spotify o iTunes y pongan Acorde con K, encontrarán, digamos, algo del pool de contenido. Alguno muy bueno, otro no tanto, digamos, nos hemos enfocado simplemente en producir y producir, bajo el lema de lo ideal es enemigo de lo perfecto. Pero ¿qué pasa? Fausto, Daniela y auditorio, 5 años después de repetir este ejercicio de 65 personas con un alto capital digital diciendo estamos grabando con Acorde, empezamos a ver en el último par de años, pero mucho este año, increíblemente el fenómeno se da este año, no sé cómo lo han sentido ustedes, pero es distinto a los otros años. Las empresas ya empezaron a decir quién hace podcast en Bogotá, y seguramente hay una alta probabilidad de que vayan a hablar con Daniela o vayan a hacerlo con Acorde, y eso nos ha resultado, digamos, en un ejercicio inocente, intuitivo de marketing. No lo pensamos mucho así, pero nos ha funcionado y los clientes han empezado a llegar, digamos, por este ejercicio de voz a voz, que es, digamos, el mejor, por las buenas referencias, y llegan Acorde a recibir un servicio que consiste de grabar en un estudio y nosotros hacemos toda la producción,
el diseño, la producción, la postproducción, la distribución, a cambio, repito, de un contrato supremamente sencillo de palabra y de contar que lo estamos haciendo con Acorde. Así llegan los clientes a Acorde. Ahí ya estamos teniendo varias vías de sostenimiento, de monetización, no solo la de el anuncio, sino ya explica Luis Sarmiento también la forma en que pueden hacer rentable, cómo trabajan con los clientes o quien pueda realizarlo y que sea una retribución de promoción, por decirlo de alguna forma, de que se empiece a posicionar la marca de Acorde que viene realizando podcast. Daniela, ¿qué características debe tener el producto como tal para que se pueda monetizar? ¿Qué aspectos, desde la experiencia de ustedes, solicita un cliente? ¿O cuáles son los parámetros que ustedes dicen, el podcast debe tener esto, no solo para la escucha, para su consumo, sino también para generar una monetización? Yo creo que, y lo hablábamos un poco ahorita, el primer aspecto clave es que todos los podcasters deberíamos tener nuestras métricas muy claras. Y métricas es tener, sí, digamos un poco lo que, y creo que es el boom del que tú hablas del último año, efectivamente sí lo hemos sentido, pero también viene con algo y es que el último año, los que llevan haciendo podcast más de un año saben que antes no teníamos casi nada de métricas, o sea, escasamente sabíamos o sea, cuántas descargas teníamos y esas descargas en qué países se generaban y en qué ciudades, bueno, o sea, pero ese es un número que cuando uno va y se sienta con un director de mercadeo, con un director de innovación, que son nuestros clientes, y además de grandes empresas, o sea, digamos cuando uno ya se sienta con esos títulos, esos cargos, pero de protección, de Bancolombia, de Novartis, lo que más te piden es, muéstrame métricas, o sea, estamos en el mundo digital, tú me dices que el podcast es digital, entonces yo quiero saber las métricas de quién me escucha, a qué hora me escucha, qué tanto tiempo me escucha, me dice, por ejemplo, una de nuestras métricas que más nos ha ayudado a vender es Spotify, nos permite ver el tiempo de escucha y nos muestra la curva, en qué momento vamos perdiendo gente en cada episodio. Y nosotros nos dimos cuenta que en nuestro caso nuestra retención es muy alta porque de 10 personas que inician, 8 lo terminan. Entonces, cuando yo le digo eso a Bancolombia y le digo, mire, es que de 10 personas que inician, 8 terminan el podcast y además es un contenido que dura en promedio 30 minutos, pues es como, qué maravilla. Entonces, digamos que la invitación por un lado y por el lado que más nos piden es métricas y es comenzar incluso, por ejemplo, nosotros abrimos hace creo que un año WhatsApp también, el WhatsApp de la empresa, la persona que responde soy yo. Entonces, pero también fue un ejercicio de comenzar a hablar con la gente porque hoy en el mundo de marketing no solo importa la métrica cuantitativa, que es cuántos te escuchan, cuánto tiempo, quiénes, dónde están, sino qué les gusta, en qué etapas están de la vida, son papás, son mamás, son jóvenes. Entonces, WhatsApp, que aunque suena súper raro, WhatsApp a nosotros nos ayuda a construir esas métricas y esos perfiles en los cuales yo ya puedo decir que, por ejemplo, de un determinado show, yo ya sé cuánto porcentaje de la gente es emprendedora, cuánto porcentaje es gente que tiene la intención de emprender y cuánta gente es empleado que nunca va a emprender, pero tiene mucho interés en el mundo de los negocios. Entonces, por un lado es métricas, para mí fuertísimo y de hecho de lo que más le digo cuando tuve la oportunidad de hablar con Spotify fue, por favor, yo le regalo mi tiempo, pero déjeme hablar con su equipo técnico para construir mejores métricas. Y el segundo lado, para nosotros ha sido vital la calidad. Yo creo que la calidad es una palabra trilladísima, porque cuando uno va y ve, hasta el que vende, no sé, tornillos, dice que son tornillos de calidad. Entonces, la calidad es súper trillada, pero calidad entendida para nosotros es, primero, nos fuimos por lo narrativo para controlar que no depende de un entrevistado una buena entrevista, sino siempre los episodios tienen una buena historia. Una buena historia. Y creo que también la calidad es, pues por ejemplo, nosotros hoy somos 10 personas trabajando tiempo completo en esto, porque necesitamos producir, pues que cada vez que sale un episodio para una empresa, es un episodio que a la gente le deja un aprendizaje, eso es en nuestro caso. Digamos, yo considero que no todos deberían ser episodios o shows útiles en el sentido de aprender algo, porque también es muy bueno hacer algo de entretenimiento,
pero creo que la calidad en nuestro caso va muy atada a un formato que nos permita siempre tener buenos entrevistados. Somos muy críticos en a quién sentamos al micrófono, en la opinión que construimos alrededor de eso, en aclarar con el libreto de pronto los términos que a veces quedan en el aire. Entonces, digamos, eso es lo que constituye para nosotros calidad y también es vital. Luis. No, quería simplemente agregar un poquito el tema de las audiencias. Uno dice, no voy a vender, voy a monetizar. Va directamente relacionado cuando vas a una agencia de medios, pues a la audiencia que tienes, por supuesto. Y la verdad es que las audiencias en Colombia aún, salvo contados casos, son muy bajitas como para ser interesantes para las marcas como tal. Cuando se compara el podcast frente a otro formato, todavía, digamos, está exactamente por la misma razón que tú lo estás diciendo, pero aún creo que teniendo buenas métricas, los números aún son escasos. Entonces también depende de que más gente escuche podcast, que es lo que está sucediendo efectivamente en Colombia. Por un lado, yo creo que eso es importante notar. ¿Qué hacemos nosotros a manera, digamos, de tip? Cuando una marca nos dice, bueno, pero ¿qué audiencia tiene ese podcast? Yo le cambio un poquito la pregunta, porque suele ser el caso que son las marcas las que tienen alto capital digital y podemos usar esos canales con nuestro contenido. Y por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de un excelente podcast que se llama Gente que hace cine. Una cosa es si gente que hace cine hace una distribución en solitario, muy valiosa y muy de nicho, por supuesto, pero quizás si actúa a través de los canales de una marca puede potenciar mucho ese gran contenido que tiene. Entonces, en el escenario de hoy, cuando las audiencias aún son pequeñas y es difícil conquistar las marcas, hay maneras, digamos, de seducirlos cambiando un poquito el discurso. Yo creo que esa es una oportunidad. La otra, pues, es simplemente atendiendo necesidades de las marcas. Voy a dar un breve ejemplo, no me quiero extender demasiado. Un cliente nuestro, el Banco Interamericano de Desarrollo, que fomenta proyectos productivos en toda Latinoamérica, quería contar historias de empresarios, digamos. Hicimos un par de crónicas, digamos, narrativas, pero resultó ser que los clientes del banco, más que crónicas, historias de éxito, ellos querían herramientas. Y eso es lo bueno del podcast, que pasamos rápidamente de lo narrativo a lo puramente, digamos, informativo, casi que periodístico, gestión del conocimiento. Entonces generamos no una herramienta externa para contar historias, sino una herramienta interna, digamos, para potenciar a los miembros del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, ahí no hay nada en función de audiencias, hay un producto que se está vendiendo, hay un podcast que se está monetizando y hay un empresario que está sobreviviendo. Entonces, sí se puede, digamos que aquí creo que lo que vemos son la recursividad clásica de los colombianos intentando salir adelante, pero sí se puede. Yo creo que aquí hay bastantes hallazgos, digamos, respecto a ese camino, Daniela. Yo quisiera agregar algo más y es, a veces nos ha pasado que cuando hablamos con otros podcasters tienen mucho miedo de monetizar porque sienten que, por ejemplo, si le van a vender a Bancolombia, lo único que le van a poner a decir es hable de créditos y de tarjetas de crédito. Y ese es un miedo muy recurrente porque entonces uno comienza a decir, uy, no, pero es que yo en mi podcast yo no quiero meterme a decir eso. Y yo creo que ahí también ha sido un trabajo muy bonito con las marcas, los hemos llevado a una construcción, nosotros le decimos, no nos miremos al ombligo. Entonces yo le digo, vamos a Bancolombia, mire, o sea, la verdad hablar de tarjetas de crédito, para eso usted tiene la televisión, otros canales. Este canal, que es más bonito, más ameno, más largo, aprovechémoslo para hablar de un tema en el cual usted de pronto se quiere posicionar, en el cual usted quiere ser relevante, y creo que eso también es muy válido a la hora incluso de uno vender espacios publicitarios. Si no necesariamente porque, digamos un ejemplo, Protección, un fondo de pensiones, hace un show contando historias de jóvenes. O sea, nada tiene que ver con pensiones. A la historia. Exacto, y creo que también es entender como podcasters que hay que volverse creativo a la hora de vender pauta y no es simplemente como lo obvio, ¿no? Si me acerco a esta marca que obviamente vende créditos, entonces yo obviamente pauto créditos. Vas a hablar de créditos en el podcast. Exacto, sino que uno puede comenzar a mirar desde los valores de la empresa y decirle, paute más bien sus valores conmigo. Y creo que eso también ayuda mucho, incluso si uno no quiere hacer un show brandeado, pero quiere pautar y monetizar vía eso, para sentirse tranquilo con sus pautantes. Ya que están hablando de las métricas, y lo dice Daniela, que es importante cuando se acerca a uno un cliente y dice, pero déjame ver el consumo, ¿qué tanto cree que ayudó a despejar un poco el camino o a aclarar algunas ideas la encuesta de podcast que salió este año a mediados de agosto del 2019? Hay una encuesta de podcast que está disponible en internet, que se hizo este año, está en www.encuestapod.com. Ahí pueden encontrar la información
porque habla del consumo, los temas de interés, el tiempo que se están escuchando algunos capítulos, y curiosamente Colombia fue uno de los países que participó, fue el que más participó. Fueron casi 152 colaboradores y casi 2.100 personas en general fueron los que participaron en países de habla hispana, y Colombia pues tuvo una mayor participación. ¿Qué les dice esa participación de Colombia, donde ustedes también tuvieron que ver, pero que también se desglosen algunas cifras que de alguna u otra forma yo creo que les sirven para acercarse a un cliente y mostrarles algunos resultados y complementar con los que ya les dan las plataformas de distribución? Varias cosas bien interesantes. La primera, por ejemplo, nosotros hacemos lo que se llama mucho podcast de entrevista, ese del que ustedes, digamos, han oído un poco, pues porque lo más sencillo realmente es poner la mesa, los micrófonos, conseguir la gente y empezamos a hacer podcast. Y nos quedamos un poquito en ese lugar y sentimos que estábamos cómodos. Sin embargo, salió la encuesta y se reivindica, digamos, ese formato de entrevista como uno de los favoritos. La gente quiere ver a un buen entrevistador, que es lo difícil de conseguir, entrevistando a gente chévere sobre temas de nicho. Eso definitivamente. Ahora, ¿con qué objetivo? Segundo hallazgo que me encantó, el tema, la gente busca entretenimiento y educación. Y yo creo que para los que sean emprendedores y quieran buscar oportunidades en este camino, ahí sigue habiendo nuevamente oportunidades. Y lo tercero es la duración. No sé, Daniela, qué te pase con las marcas, pero siempre es, no, yo lo quiero cortico, es que eso es cortico, eso tiene que ser chiquito, 5 minutos, y uno es como, no, necesariamente tiene que ser cortico, y la encuesta reivindica, digamos, el hecho de que la gente está dispuesta a escuchar entrevistas por 40, 45 minutos. Nosotros tenemos un par de podcasts, digamos, que yo llamaría muy exitosos, tienen más de 5.000 descargas diarias cada uno, y viendo lo que llaman en Apple, lo vemos el completion rate, casi el 100% son podcasts de 30, 35 minutos, se escuchan casi el 100% de los podcasts, el 100% de su totalidad. Entonces, 3 hallazgos importantes: no temerle a ser largos si se es bueno, enfocarse obviamente en entretenimiento, en cualquier ámbito del entretenimiento, de educación, y la primera que se me acaba de olvidar, la primera que dije, pero ahí hay 3 tips que son importantes. Sí, igual el consumo, la encuesta también menciona que en el día el mayor consumo se da en la mañana y en la noche. También, y como no solo en Colombia, sino en otras partes del mundo, también corresponde a los desplazamientos en transporte público, que es algo que también muestra esta encuesta. Daniela. Para nosotros, total de acuerdo con esos hallazgos, es un ejercicio muy interesante, porque además yo creo que es un esfuerzo que cada vez estamos haciendo más por ser una industria. O sea, si nosotros nos damos cuenta, podcast todavía es mucha gente aislada, y tenemos que hacer un esfuerzo grande todos, es por ser una industria en conjunto, y parte de ser una industria es comenzar a tener números que nos hablen en general de una realidad que está pasando. Entonces, eso fue lo primero que más gratitud nos da, y es pues poder comenzar a tener algún número que ya nos hable del mercado en general. También para nosotros fue clave ese hallazgo y esa encuesta en términos de lo que dices del tiempo de duración. Creo que porque pasa algo, también a veces la gente cree que hacer un podcast de 5 minutos es más fácil que hacer uno de media hora. No. Y puede ser muchísimo más difícil. O sea, a veces cuando nosotros, que nos ha pasado, hemos vendido un par de cápsulas, los productores llegan y cuando les decimos, esta semana toca producir cápsula, y como que se ponen pálidos de, esta semana es cápsula. Entonces creo que eso también es bonito, y hay que comenzar a entender que eso no solo es bonito, sino eso es una de las grandes ventajas que nosotros tenemos frente a los otros formatos. El video de media hora nadie lo ve, un blog que te demores leyendo media hora nadie lo lee, pero en cambio tenemos un audio que dura media hora y todo el mundo se está peleando por escucharlo. Entonces creo que eso también nos ayudó a construir más argumentos comerciales. Y la encuesta POT, digamos que otro de los hallazgos que a mí me pareció interesantes es, hace 2 años veíamos claramente Apple Podcast como el rey de la plataforma en la que se escucha, y iVoox en español con una fuerza impresionante, por supuesto por España, y ahora vemos que Spotify tiene una fuerza inmensa. Y creo que ahí también hay algo, y es cuando nos hemos acercado a hablar con estas plataformas, también hay un sentido de parte de ellos de colaborar. Entonces creo que es interesante también entender cómo van cambiando las dinámicas de mercado, incluso en esas grandes titanes que uno a veces cree que no se va a mover, y pues Apple Podcast se movió muchísimo. Otro de los factores de la monetización es la donación. De eso también se habla en esa encuesta. Si sería la forma de monetizar a través de las donaciones, aprovechando que
en nuestro público hay estudiantes de universidades, oyentes en general de las dos emisoras, pero también estudiantes de colegios. ¿De qué forma, a través de la experiencia de ustedes, pueden también invitar o sensibilizar un poco a los estudiantes de colegios? Porque de pronto ellos podrían pensar, pero nosotros todavía estamos en el colegio, más allá de hacer un podcast, ¿cómo podríamos monetizar eso? Pero sin duda puede ser un proyecto también de emprendimiento, porque muchos de los estudiantes que están acá han tenido la oportunidad de hacer algunos productos como podcast, han hecho radio, porque ya tuvimos la oportunidad de conocer algunos en otra actividad que realizamos el 13 de septiembre aquí en los estudios, incluso en este auditorio, pero ¿qué se les puede compartir a ellos para ver de qué forma se puede generar un emprendimiento también? Pues nosotros, si me preguntas en 6 meses te podría tener más información, porque con esos 2 podcasts que mencioné, estamos a punto de incursionar directamente en ese formato, porque creo que tiene muchas ventajas y pues permite la conexión directa. O sea, hay un lugar que se llama patreon.com, que lo recomendaría que lo miraran. Patreon.com es una especie de crowdfunding para crear contenido, y la gente le paga a uno por episodio creado. Aquí mencionaban a cosas de internet, yo sé que ellos, bien su Patreon, logran $200 por episodio, son 600,000 pesos, y me imagino que esa cifra irá creciendo. Es un excelente programa con una excelente audiencia. Entonces, para contestar tu pregunta, vemos en esa posibilidad de las donaciones, en esa plataforma concretamente, una fórmula muy eficaz de lograr monetizar los podcasts. ¿Por qué? Porque ya lo mencionaban antes Camila y Diana, hay una empatía, hay una conexión, y la gente realmente está dispuesta a donar $1, si es el caso, $3, $5, es lo que tiene Patreon. Puedes crear diferentes categorías de fidelidad, pero aprovechando esa empatía y esa conexión, la gente va a estar, o va a ser proclive, digamos, a hacer esa inversión apoyándote como podcaster independiente. Si ustedes están en el colegio, en la universidad, y son buenos, tienen un programa chévere, y tienen una comunidad digital de 1,000, 2,000 personas siguiéndolos en redes, si se monetizara el 25% de 100 pagando $2, son $75, pueden ser más o menos 250,000 pesos. Yo creo que sí se logra. También pues un poquito de esfuerzo de mercadeo y de redes y de moverse, pero yo creo que definitivamente esa es la vía más rápida para lograr financiar un podcast. Yo le apostaría, si fuera joven, digamos, le apostaría definitivamente a eso, contando que tengo un producto y una audiencia que de pronto va a querer pagar por eso único que les estoy ofreciendo ahí. Pero definitivamente yo creo que es el camino como podcaster independiente, es el camino, digamos, que yo personalmente recomiendo y el que tomaría. No sé tú. Daniela. Pues nosotros, la verdad, en tema de donaciones, creemos que sí va muy unido a que uno, o sea, mejor dicho, creo que la forma en la que puedo decir esto es, yo creo que si uno quiere emprender haciendo un podcast, es muy difícil que uno considere que eso le va a dar ingresos en un corto plazo. Es lo primero que yo dejaría súper claro. Y además, no solo haciendo un podcast, sino en cualquier emprendimiento, uno tiene que buscar cuál es el problema que está solucionando. El problema no siempre es como cuánta gente están robando, sino un problema es la gente pierde mucho tiempo en el transporte público sin hacer nada. Entonces pues ahí llega un podcast y puede solucionar. Pero entonces yo creo que lo primero es, si uno quiere emprender en este mundo, entender cuál es el problema que estoy solucionando de cara al oyente, y nosotros también tendríamos, yo creo que entender cuál es el problema que le puedo solucionar de cara a una posible marca o una posible audiencia de gente que me quiere comprar también. El tema de las donaciones, nosotros nunca hemos escuchado mucho también de esta plataforma, nunca lo hicimos, pero yo creo y considero y tenemos la gratitud eterna con nuestros fans, más fans de Emprendete, que pagaron nuestra membresía. Incluso el año pasado decía, paga un año de la membresía y obtén Emprendete Premium para toda la vida. Y pues efectivamente esa plata nos tocó devolverla este año, porque pues Emprendete se acabó ese Premium a los 2 meses. Pero de alguna manera sí fue un modelo de tipo Patreon. Exacto, y creo que en nuestro caso fue una membresía que fue muy así, y creo que ahí nos dimos cuenta de que la gente que la pagaba en realidad son los fans, más fans, que sienten que tú les has entregado tanto valor que quieren devolverte un poquito de eso. Entonces uno siempre tiene que, yo creo que cuando va a emprender, encontrar la forma de generar valor, pero también de capturar valor. Y capturar valor puede ser a través de este tipo de donaciones, de membresías, y pues también siempre teniendo muy presente que lo que uno haga aporte valor tanto a ellos o a posibles pautantes. Yo creo que no es lejos que uno comience a plantearse que en serio mi contenido es tan valioso que yo puedo meter un pautante pronto, digámoslo así. Hay otro aspecto en el trabajo en conjunto, en la construcción de comunidad, que es
radio tradicional, podcast, y cómo nos podemos unir. Hablemos un poco de eso, Daniela, también de esa parte de cómo nos podemos afianzar y sostener o buscar una compañía y un trabajo en conjunto con la radio tradicional, con los medios tradicionales, como pasa en otras partes del mundo. Yo creo que ese es un tema que en realidad nos falta mucho por explorar en Colombia y no sé si en Latinoamérica, pero por ejemplo uno ve el impulso que tomó el podcast en Estados Unidos y es precisamente porque NPR, la Radio Nacional Pública de Estados Unidos, le apuesta a este tema, saca uno de los podcasts pues, más escuchados en la historia, que es de millones de descargas, y le apuesta a este tema. Y yo a veces siento que incluso... acabo de contar una anécdota, yo no sé si esto tiene disclaimers, pero a mí me parece que a veces pareciera que la radio y los podcasts fueran competencia, o que incluso la gente de la radio nos viera como competencia o nos viera como algo necesario, pero digamos que muchos podcasts hoy, de hecho, a mí a veces me causa curiosidad, es el programa de la mañana, pero subido en la plataforma, yo digo, eso no tiene sentido porque es otra naturaleza. Ya genera confusión. Exacto, pero entonces yo creo que hay mucho por trabajar en la medida en que uno no somos competencia. De hecho, si lo hablamos con franqueza, nuestra competencia en las plataformas es la música, porque la gente podría escuchar música o podcast, no necesariamente escuchar radio o podcast. Entonces hay que comenzar a entender que hay muchas formas en las que nos podríamos aliar. Creo que este tipo de iniciativas son extremadamente valiosas porque hay que comenzar a mostrar que también este es un formato, como lo decían en la mañana, al que todos podemos acceder un poco más fácil. Entonces pues aprovechemos las bondades de eso, y además la radio no creo que vaya a morir por los podcasts. O sea, no se trata de que los podcasts mataron a la radio, sino más bien de que los podcasts también pueden ser un nuevo formato y una gran oportunidad para que la radio comience a explorar cosas que de pronto no ha podido explorar en la radio tradicional. Yo sí estoy respetuosamente en total desacuerdo. Yo creo que es difícil pensar en esa alianza. Digamos, muchos podcasts, y la Radio Nacional es un ejemplo, fueron pioneros en podcasts, pues porque parte de esa cultura se traslada de un lado a otro, pero el consumo de contenidos está cambiando, si no es que ya cambió en su totalidad. Yo no veo cómo de aquí a 15 años la gente sigue esperando que sean las 7 de la mañana para oír un noticiero. Yo creo que lo que hace el New York Times con un producto que se llama The Daily es un producto de radio que me informa rápidamente y de manera concreta y concisa lo que pasa en el mundo, casi que obvia la necesidad de leer el New York Times. Eso está pasando ya en todas partes. Yo creo que son etapas. Yo creo que la radio y la manera en que se ha consumido la radio está inevitablemente, inexorablemente terminando, y estamos, digamos, abriéndonos a una nueva etapa que es emocionante, que le va a dar mucha posibilidad a los que pensamos en audio y pensamos en radio, sí, pero sí va a ser una industria diferente. Yo creo que sí, una industria que gira en torno al podcast, en torno a los nichos, al momento en que yo quiero consumir, lo que yo quiero consumir, cómo yo lo quiero consumir, y aquí lo que va a haber es oferta de contenido. Entonces, digamos que no vamos a estar escasos como estamos hoy en medios en Colombia. ¿Cuántos medios tenemos? Entonces, yo sí, digamos, abogo porque ese proceso se dé con rapidez, que saltemos rápido a lo digital y que la gente recupere el control del contenido, que eso es lo que está pasando y es bien interesante. Por esa línea le quería preguntar, Luis, porque usted trabajó en radio, ahora no solo es realizador de podcast, sino hace parte también del negocio de una productora de contenidos digitales. ¿Cómo ve como esa relación de que se ve? Por eso la pregunta se la quería hacer también por esa vía. O sea, amo la radio, no me entienda mal, me dio la escuela, amo la BBC, amo NPR, no encuentro, salvo aquí en la Radio Nacional, otros equivalentes, digamos, y la radio radiónica. No me duele para nada, digamos, dejar ese pasado atrás. Estoy muy orgulloso del mundo del audio y creo que la radio ha sido enorme. Estamos celebrando los 90 años de la radio en Colombia, algo así, ¿cierto? Ya vamos para más celebración el próximo año. Bueno, pero mi punto es, digamos, no me duele para nada dejar ese pasado atrás. La radio es divina, preciosa, espectacular, pero creo que el augurio del futuro es mucho más emocionante, digamos, y para la gente joven, si yo tuviera, no sé, estuviera saliendo de la universidad o saliendo del colegio, vería un futuro absolutamente interesante y apasionante, lleno de posibilidades, me empoderaría, cogería esos micrófonos para mí y la tranquilidad de que si soy bueno, no tengo que ir a pasar una hoja de vida, ni hacer una práctica, ni hacer nada, me dedico a hacer contenido, que es lo que sé hacer, y hacerlo bien. Yo sí quiero dejar los últimos minutos de esta charla para que quienes están en el auditorio
puedan formular, hacer algunas preguntas, algunas inquietudes que tengan para nuestros invitados, para Daniela de Media Naranja, para Luis Sarmiento de Naranja Media, perdón, para Luis Sarmiento de Acorde, algunas inquietudes que pudieran responder, que han surgido durante la actividad de hoy y de esta charla. No sé en el público si tienen alguna pregunta. Mire ya, en esta parte hay una pregunta, en la parte izquierda. Con el numeral podcast a la carta también pueden llegar. Hola. Nombre y desde dónde vienes. Hola, buenas a todos, gracias. Mi nombre es John Jairo Ortiz, yo tengo una empresa que se llama Sherpa 360 Producciones. Pues nada, me gustaría que los panelistas nos compartieran un poco las dinámicas de lo que implica la articulación en relación a social media, plataformas streaming y podcast. O sea, yo estoy sintiendo y lo que me están transmitiendo es la sensación de que es un todo y que tú tienes que trabajar como pulir tus redes sociales, hacerlas crecer, el tema de las plataformas streaming, de la importancia que implica acomodar el contenido en las plataformas y de igual forma pues los podcasts. No sé quién quiere empezar, Daniela. No sé si entendí bien la pregunta, pero creo que el conjunto se está haciendo. Primero yo creo que hay que comenzar también a entender que lo digital es muchísimo más que tener redes sociales. Pues eso es algo que inevitablemente está pasando y pues sí, lo digital tiene que ser también incluir otros formatos y en este caso pues incluir por supuesto el podcast. Creo que eso es una de las cosas que ya dentro de muy poco tiempo vamos a ver que hace parte de todas las estrategias digitales de las marcas. No sé si el otro lado de la pregunta iba por el lado también de cómo compartimos nosotros en redes y demás. Creo que igual seguimos teniendo retos. Creo que el audio probablemente es el formato que más retos tiene a la hora de compartirse en redes, porque toca entonces hacer un pedacito de un video. O sea, es súper raro uno para compartir un podcast. Todos los que sean podcasters saben que es toda una odisea uno lograr llevar de ese post a un oyente como tal. Pero pues creo que han surgido más cosas. Por ejemplo, veo que últimamente Spotify, ahora cuando uno comparte en Facebook, ahora sale el embed del reproductor en el primer minuto. Entonces creo que todavía no estamos en ese momento ideal, pero se nota que van a haber cambios grandes dentro de muy poco tiempo, comenzando pues porque, por ejemplo, Spotify ya comenzó a hacer este cambio cuando uno comparte en redes. No sé si esa era la pregunta. Sí, un poco, yo creo que el mejor ejercicio y para no alargarnos mucho, creo que es Radio Ambulante. Radio Ambulante no solo tiene el producto editorial, sino tiene la totalidad de una experiencia de usuario absolutamente bien pensada, desde un boletín, desde la manera como maneja sus redes, su club de escucha, tiene una escuela, digamos, para aprender a hacer podcast. Sí es un todo, El podcast es casi que el lugar de llegada o como nosotros lo vemos, un hub, una central, pero alrededor de eso sí se construyen todas las estrategias de marketing digital para llevar la audiencia. Definitivamente sí es un todo. Lo bueno es que ese todo lo puede hacer uno, tampoco tiene que tener mucha gente, lo puede hacer uno y con creatividad y algo de talento lo puede hacer uno. ¿Otra pregunta? Yo contesto esa. Nombre y desde el colegio que vienes. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ailina y vengo del Colegio de República Dominicana. Mi pregunta es, ¿de dónde nace la necesidad de hacer podcast de una manera tan esencial? Porque están diciendo que eso es el futuro, pero no están teniendo en cuenta lo que debería ser el futuro y están abordando todo eso como lo principal. Luis. Láncese al ruedo, Como agua. si Greta me estuviera regañando, pero mira, es muy valiosa tu pregunta porque quizás es porque lo veo como con tanto entusiasmo. Primero, pues es el entusiasmo que uno tiene que tener cuando emprende, uno tiene que casarse con una idea y pensar que de hecho va a funcionar, y por eso pues quizás me emociono cuando hablo del tema, pero hay muchas evidencias, digamos, que demuestran que este camino es el camino. ¿Dónde están las evidencias? Yo me iría al primer mundo, por ponerlo, a los países desarrollados. Qué pena, esa palabra es odiosísima, la del primer mundo. Pero si ves cómo se está consumiendo el podcast en Europa y en Estados Unidos, te das cuenta que es un fenómeno real. Digamos que realmente hoy por hoy
le está poniendo la pata a la radio, está ganando cada vez más espacio. Hoy por ejemplo, en Estados Unidos más gente oye podcast de lo que usa Twitter. Entonces, eso es interesante. Y va creciendo, digamos, se ha cuadruplicado en los últimos 5 o 6 años el consumo en Estados Unidos. Y mientras nosotros hace 2 o 3 años miramos estas cifras, de pronto empezó a timbrar el teléfono acá en Colombia y empezó la gente a pedir podcast. Entonces, digamos, yo te digo, a partir de mi propia experiencia, siento, digamos, la creciente. Por ahí hablábamos con Mauricio, ahorita Mauricio Romero decía, me temo que esto va a ser como otra fiebre de los blogs, ¿no? Estamos como en el boom, va a pasar y solo quedarán algunos buenos, y te decía así definitivamente. Estamos en un boom, muchos los llamados, pocos los elegidos en función de qué creo, digamos, de buen contenido y buena estrategia, pero si quieres encontrar un acervo probatorio para hacer el argumento a favor del podcast, los números ya están en lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa. ¿Dalela quiere responder algo o vamos con la otra pregunta? ¿Quién más? Vale, nombre y desde dónde vienes. Hola amigos, buenos días, tardes, ya son las 12:03. Mi nombre es Andrés Martínez, soy locutor independiente. Se nota. Y bueno, la pregunta es, los que somos locutores, comunicadores en general, tenemos nuestro podcast y queremos contar con la experiencia de ustedes. Puede ser que nos ayuden a apalancar nuestro contenido, nuestro podcast, o que nos ayuden a hacer un buen podcast. ¿Es posible? ¿Podemos contar nosotros, los podcasters, con Acorde o con Naranja Media para realizar nuestro proyecto? En nuestro caso, por supuesto. O sea, lo que necesiten y los podamos apoyar en ese camino sin querer, digamos, pregonar de ser gurús ni nada, sino compartir esta experiencia de la manera más humilde con ustedes. Por supuesto, están nuestras instalaciones para ustedes, más si son estudiantes o están en proceso o están por ahí solos. Por supuesto, cuenten con nosotros, estamos a sus órdenes. Mi teléfono es 317-514-0723, 317-514-0723. Me mandan ahí cualquier santo y seña de esta reunión y estoy muy a sus órdenes. Yo creo que la respuesta, sí, es claramente esa, sí, por supuesto que sí. Y ellos son muy buenos, ustedes tienen una dinámica de un producto supremamente interesante que yo miraría, es supremamente bueno. Gracias. Sí, por supuesto, estamos también, o sea, estamos dispuestos a ayudar. Creo que detrás de esto hay un llamado también que quisiera hacer y es, tenemos un llamado a que estamos dispuestos a construir comunidad. O sea, no nos interesa que estemos en esfuerzos aislados, sino queremos hacer comunidad. Entonces también, pues como les dije, incluso el WhatsApp lo respondo yo. Creo que va a ser lo mismo, o sea, mi número igual, mi número personal es 312-595-1826. Y incluso pues en nuestros estudios, cuando lo esté al aire, estamos pensando en tener unos espacios horarios como bloqueados para que estén abiertos al público. Entonces ustedes podrían ir y reservar el espacio y pues ya, y nosotros vamos a bloquear unos espacios en nuestra agenda semanal para que ustedes puedan aprovechar, que digamos de eso también se trata la industria, que todos podamos grabar con buena calidad. Nos podemos copiar de esa idea, está buenísima. Sí. Buenísima. Lo vamos a hacer.